Vale. Eh, ya deberían ver mi pantalla, se ve negra por ahora, pero voy a empezar ya. Eh, ¿La pueden Perfecto. ver? ¿Sí? Vale. Debemos de 10. Bueno, como dijo Germán, soy arquitecto colombiano, hace casi 20 años vivo en el Reino Unido. Vine aquí hace mucho buscando experiencia profesional y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en varios estudios, varios proyectos pues quería empezar simplemente diciendo que fue un gran cambio para mí, que me encontré con cosas como, estos fueron uno de los primeros proyectos en los que trabajé aquí en el Reino Unido y me encontré con cosas como la triple fachada, que en el edificio de la izquierda es edificio en Qatar para un banco. Fue la primera vez que me tuve que enfrentar con un problema tecnológico pues, que no conocía en absoluto. Tuve que estudiar mucho y ponerme al día con lo que estaba sucediendo en este país y bueno, y en el mundo. En estos años he podido trabajar en varios estudios, participé en este proyecto, el que se ve detrás de la Galería Tate, del Museo de Arte Moderno de Londres. Esas tres torres que se ven atrás en realidad son cuatro, son las torres residenciales, el Leadenhall Building que está construido en el centro de Londres, este proyecto para Google que estamos construyendo ahora mismo en King's Cross, en Londres, que como particularidad tecnológica varias de sus losas están colgantes de una cercha principal, porque se proponían espacios de triple altura por temas de luz natural y espacio. También he participado en el estudio Richard Rogers, un proyecto en Colombia, un proyecto cuyo cliente, de hecho, pues traje al estudio en aquellos días, esto fue hace años. El proyecto luego cambió mucho, yo dejé el estudio, ya cuando estaba en Foster, el proyecto regresó, se está construyendo y bueno, esta es la fase en la que se encuentra ahora mismo. También pude participar en el estudio Norman Foster en el Apple Campus, que también está construido, que es un edificio es enorme, son 2.8 pies cuadrados de área, 12.000 empleados, tiene parqueaderos, estacionamientos para algo más de 14.000 carros o coches o autos, ya no recuerdo cómo les dicen en Argentina. Sí, Eh, autos en general, Gracias. pero se entiende. Vale. Bueno, pues proyecto, voy a ir hablando un poco más y ahora tratando de enfocar un poco más la charla en un tema particular, pero voy resaltando algunos temas tecnológicos de estos proyectos, como por ejemplo tenía un restaurante o tiene un restaurante de 3 plantas, tiene las puertas corredizas más grandes del mundo. En fin, también participé en la Torre 3 del World Trade Center de Nueva York, del que voy a hablar hoy un poco. Y bueno, algunos otros proyectos aquí en Abu Dhabi, en Rusia, un Lombard en Londres. Y hoy en día trabajo como director de proyectos para el estudio de Herwig, de Thomas Herwig, que es pues, conocido inicialmente por pabellones, proyectos de escala mediana, y diseños tipo muebles, el Bus de Londres. Hoy en día hacemos proyectos muy grandes, como algunos que voy a mostrar hoy, incluso aeropuertos. El estudio ha crecido mucho. Y recientemente terminó el Bessel, que es este edificio o escultura, si se quiere, habitable en Nueva York, en el centro de Hudson Yards, que es un desarrollo que se terminó de construir hace muy poco. Y este proyecto, que es uno de los proyectos que dirijo yo para Google en California, para el campus de Google, y del cual voy a hablar un poco más hoy. Bueno, esta charla la quería enfocar un poco por el lado de la innovación, pero pues haciendo la salvedad que la innovación puede significar muchas cosas para diferentes arquitectos. Yo voy a tratar de plantearlo desde el punto de vista de mi experiencia y bueno, con algunos tintes de mi perspectiva también. Primero decir que la innovación generalmente se asocia comúnmente con los avances tecnológicos. Este proyecto todos lo conocemos, un paradigma de la arquitectura moderna, Richard Rogers y Renzo Piano, terminado en el 77,
Pionero en innovación tecnológica, y esa innovación tecnológica estaba representada en avances estructurales, de servicios mecánicos, todos estaban volcados al exterior. También contribuyó, y que es lo que tal vez la gente menos conoce, contribuyó con una innovación importante urbana, urbanística. Pues se dio mucho espacio público, mucho espacio al público. De hecho, este se ganó en un concurso, lo ganaron porque fue quizás el único proyecto que propuso donar, si se quiere, o darle el espacio público, la mayor cantidad de espacio público a la gente de París. Y bueno, cuando hablamos de esa asociación de la innovación con la tecnología, hoy en día, al día de hoy, realmente la arquitectura está muy integrada a esto, a lo tecnológico. Por ejemplo, ambientes adaptativos, se habla mucho de ambientes adaptativos que pretenden transformar el espacio a través de la luz y el color, a veces incluso con el movimiento de este, fácilmente transformar o influenciar los estados de ánimo de las personas a través de esto. O la integración de sistemas de energía sustentable, como fachadas o envolventes fotovoltaicas, que empiezan también a estar, la tecnología está muy avanzada hoy en día, son muy eficientes. O las granjas solares flotantes, de las que también se empieza a hablar mucho, generan grandes cantidades de energía, son mucho más económico instalar paneles solares flotantes que en tierra. Además, la, la, la realidad es que la tierra está cada vez más escasa y más costosa, y estos sistemas son de altísima eficiencia. O las granjas verticales. Esta foto realmente no es de una granja vertical, pero bueno, denota un poco la tendencia en la arquitectura a empezar a integrar el verde verticalmente. Las granjas verticales, desde el punto de vista ambiental y sostenible, son muy interesantes y potentes porque bueno, las Naciones Unidas estiman que para el 2050 vivirán aproximadamente 10 billones de personas en ciudades. Y no se sabe cómo se va a alimentar todas estas personas, toda esta población. La tierra cultivable cada vez es menor, y las granjas verticales en desarrollo llegan a utilizar un 95% menos de agua, por lo cual es realmente una opción viable. Y bueno, desde el punto de vista de la tecnología, el desarrollo de la tecnología de ciertos materiales, este es el proyecto del Apple Campus, también lo llaman el Apple Park hoy en día, en el que trabajé por algo más de un año. Y bueno, aquí resaltar que estas fachadas muy transparentes lo que pretendían era tener una transparencia que nunca se había dado antes. Una compañía que es Sile, alemana, de paneles de fachada, con una subsidiaria que se llama SEDAC, construyeron estos, son los paneles más grandes del mundo, jamás se había intentado algo como esto, tienen 14 metros por 3 metros, curvos, son curveados en frío, realmente fueron muy costosos y muy difíciles de lograr. Las fábricas Sile and SEDAC construyeron hornos especiales, máquinas de tempering, que es lo que le da la rigidez al vidrio, especiales que no existían tampoco antes de este proyecto, solamente para lograr construirlo. Este mismo proyecto también trajo avances tecnológicos como este techo. Este es el auditorio Steve Jobs, que es donde hoy en día lanzan los productos de Apple. Y esta es la estructura más grande del mundo que es sostenida puramente en vidrio, cuya estructura es solamente vidrio, paneles de vidrio, sin ninguna otra ayuda estructural. La cubierta es un techo en fibra de carbón, que también es el más grande del mundo, y que fue ensamblado en piso y levantado con una grúa, en un solo, ¿cómo se le dice? En una sola fase, digamos así. Menciono un poco todas estas cosas porque es bueno también pensar que a veces cuando se habla de innovación, los arquitectos tienden a pensar que la innovación, si se quiere, es lo más grande, lo más costoso o lo que nunca se ha intentado.
Yo voy a llegar un poco más adelante a un concepto que creo que puede ser un poco más valioso, por lo menos desde mi punto de vista. Voy a tocar muy rápido en algunas tecnologías digamos, de hoy en día, avanzadas, que se experimentan, que empiezan a convertirse en opciones muy reales de la arquitectura y de la construcción. Por ejemplo, la impresión en 3D, bueno, la impresión en 3D de concreto en sí mismo es un avance tecnológico, pero lo interesante es el avance tecnológico que requiere el material. La mezcla de concreto requiere tener un balance perfecto de curado, ir al ritmo de la velocidad de la máquina de impresión o del robot de impresión, y eso requiere mucha tecnología y experimentación. Bueno, esto es una casa en Italia hecha, es una promoción hecha por Arup, la compañía de ingeniería, con una compañía que se llama LS Architetti de Italia, está construida. Hay otras tecnologías interesantes como el concreto ultra delgado, que, bueno, aquí este es un experimento hecho en Zúrich, se lleva avanzando hace ya bastante tiempo. Ese concreto ultra delgado es estructural, es muy interesante, llega a tener hasta 1 pulgada de grosor en su parte más delgada y 12 en su parte más ancha, es increíble. Y utiliza cables de acero inoxidable reutilizables, un encofrado que es una lona plástica realmente, y el refuerzo es tela. Todas estas cosas dan para charlas y charlas, pero bueno, he cortado los slides un poco para pasar un poco rápido el tema. Este es otro avance que es muy interesante. Lo que lo hace interesante, esto es una estructura que se hace a partir de una impresión 3D de encofrado en 3D con arena. Y lo que tiene interesante es que está buscando utilizar el concreto en su máxima eficiencia posible. Esas geometrías que ustedes ven en esta losa responden a las cargas específicas, cargas estructurales que recibe la losa en diferentes puntos. Eso significa que se puede hoy en día digitalmente diseñar exactamente la geometría de un elemento arquitectónico para que responda a esas influencias de carga. Existen iniciativas como el concreto self-healing concrete, que significa autosanante o autorreparable, digamos, que es una iniciativa que ha empezado en Holanda. Y lo que es interesante de eso es una tecnología verde que integra bacterias con el concreto. Entonces, realmente combina la ingeniería civil y la biología marina, y las bacterias pueden vivir en el concreto por mucho tiempo, por años, y solamente se activa cuando penetra el agua. El agua misma las activa, el agua misma es el problema del concreto. Cuando el agua penetra en el concreto, esa es la némesis del concreto, a su vez activa este tipo de bacterias que son capaces de reparar las grietas. O un material, por ejemplo, que se llama el ductal, que es 10 veces más resistente que el concreto común. Permite hacer este tipo de estructuras con grandes cantilevers, grandes voladizos. Puede llegar a ser 10 veces más resistente el concreto común, puede tener hasta 30.000 PSI. Rivaliza con la resistencia del metal, del acero. Este es un ejemplo de un proyecto hecho con ductal. Esto es en Marsella, es de Rudy Ricciotti. Y este puente, pues parece solamente un miembro de una longitud importante. Es hecho con este material ultra fuerte. Hay avances hoy en día, están muy en boga, y yo lo veo todos los días en los proyectos del estudio donde trabajo y en otros estudios con los que trabajamos, de arquitectura en madera. Está volviendo nuevamente la innovación de la arquitectura en madera. La arquitectura en madera se ha convertido en un problema muy difícil de resolver a partir de los problemas de fuego, de la reglamentación de fuego que existe en Europa en particular, sobre todo. Pero en los últimos años hay esfuerzos muy serios, muy grandes para hacer que este material sustentable vuelva a convertirse en primordial en estructuras de cualquier escala. Y bueno, algunas otras maneras de aplicar la madera. Esto solamente para decir que es interesante cómo este proyecto, que es relativamente nuevo,
que es una capilla en Sudáfrica. Muy bonita, por cierto, muy elegante y parece ser muy innovadora a partir de su geometría, pero lo que es interesante es ver cómo esto, desde su punto de vista formalista, no es necesariamente una innovación. Ya se había intentado antes, por ejemplo, en este acuario en Valencia, de Candela, este es un proyecto del 2003, o incluso el mismo Candela que construyó este proyecto, Los Manantiales en México, en el 58, hace muchos años. Y bueno, voy a pasar más adelante también a mencionar un poco más de esto, que es como la nueva innovación, el modo como yo lo veo, que es la arquitectura vista a partir del punto de vista de experiencia del usuario, de cambiar la manera de vivir, de conectar entre los individuos, de trabajar. Y también voy a decir con esto, espero no ofender a nadie, pero a veces también existe aquellos arquitectos que pretenden que la innovación sea un gesto, una declaración, ¿no? Como un grito formalista. En general pueden ser muy toscos, como lo que se ve en la parte baja y derecha de la pantalla, muy toscos, o incluso o mucho más elegantes, como el de Zaha en Baku, que es el de la izquierda abajo, que es un proyecto realmente muy bonito, pero pues que a cierto punto se pregunta uno la razón por la cual la geometría tuvo que ser esta, más allá de un problema formalista. Voy a pasar entonces a hablar ahora un poco más del tema, a enfocar un poco más el tema de la innovación desde tres puntos de vista: la tecnología, el primero; el segundo, como una nueva aproximación al uso del material; y por último, la arquitectura social. Voy a empezar por el lado tecnológico. Voy a hablar de este proyecto en el cual participé por varios años en el estudio de Richard Rogers, que es la Torre 3 de Nueva York. Y aunque fue terminado hace pocos años, ya no se siente que sea tan innovador, porque la tecnología va tan rápido que empieza a dejar los proyectos un poco atrás. Esta torre, permítanme un segundo, voy a tratar de... Si ven el punto rojo, este fue el World Trade Center antes Se de ve los el mouse ataques. por si querés señalar algo, digo. Vale, perfecto. Aquí este mapa simplemente muestra lo que era el World Trade Center antes de los ataques terroristas, el 9/11, y lo que se convirtió después en el Master Plan. La Torre 3 está ubicada acá, y es una torre que en el momento que yo estaba en el estudio de Richard Rogers, era una torre de 72 pisos. Fueron diseñados inicialmente durante la construcción, y algunos años después. Yo ya había dejado el estudio. Entiendo que se construyeron 80. Es interesante, después de los temas de los ataques terroristas, cómo las reglamentaciones de estructuras verticales como estas se pusieron mucho más rigurosas. Eh, el tema con las torres es que necesitan resistir la fuerza de viento horizontal, ¿no? Los rascacielos necesitan una combinación correcta de estabilidad y flexibilidad. Este es un diagrama de circulación vertical, que pueden ver cómo funciona las transferencias de ascensores, elevadores en una torre. Bueno, una torre como esta tiene, y sobre todo con los temas del terrorismo y de seguridad, de concreto, tiene núcleos de concreto reforzado que alcanzan hasta, esta torre en particular tenía hasta 3 pies de ancho en su parte baja, en el piso de acceso. Más arriba llega a ser hasta de 2 o menos, 1,5. Llegaba a tener casi 50 elevadores. Este es un típico piso de oficina, aquí donde el grosor de los muros del núcleo se reducen aproximadamente a 2 pies.
Y esta era la apariencia en ese momento de la torre, ese cross bracing que ven diagonal. Fue diseñado inicialmente por un tema de requerimiento estructural que exigía que tuviera una redundancia de hasta dos miembros estructurales. Claro, después empezaron los cortes presupuestales y se dejó con que solamente iba a ser un miembro estructural que se iba a permitir que tuviera redundancia, lo que quiere decir es que podía fallar ante un ataque terrorista o algo así, podía llegar a fallar hasta un miembro estructural principal del edificio sin que el edificio colapsara. Y un tema que resultó innovador en ese momento, un tema de tecnología, fue esta fachada que es en CableNet. En aquel momento, si bien era bastante grande, una de las más grandes del mundo, hoy en día hay unas que son muchísimo más grandes. Este es un sistema que realmente se desarrolló por Frei Otto en los 60s y 70s y, y que hoy en día, pues esto ha sido superado con creces, por ejemplo, por la torre del Polyplaza o el Rotterdam Market Hall, también son mucho más grandes que esto. Pero lo que tiene interesante es que la única fachada en el mundo que tiene tres lados de CableNet, que tiene tres lados. Y además tiene requerimientos antiterroristas. Estas fachadas tienen un comportamiento antibombas que requirieron unos avances tecnológicos muy interesantes de los que tuve oportunidad de participar. Esta es la torre construida, muchos cambios como podrán ver. Pero bueno, voy a pasar un poco ahora a un proyecto que quiero mucho, seguramente les resulta familiar a muchos aquí. Es un proyecto que realmente es excelente desde el punto de vista arquitectónico, tecnológico y demás, y que combina un par de innovaciones desde mi punto de vista. Primero voy a hablar del proyecto muy rápido. El proyecto está en Parque Patricios, una zona industrial en regeneración, donde existen todavía chimeneas de antiguas fábricas o silos, concreto, y el Parque Patricio es un parque muy verde. Parte del concepto del edificio era que ese verde se pudiera lograr que penetrara el edificio. Entonces tenía que tener mucha transparencia, sobre todo en la fachada norte. La soleación en Argentina es difícil de controlar, el sol en verano es muy fuerte. Eh, La primera innovación que en ese momento resultaba una innovación realmente increíble, pero como todas las innovaciones, después resulta ser menos cuando ya empieza a repetirse en otras partes del mundo. Incluso hoy en día en los proyectos de Google, que más adelante voy a mostrar, tiene mucho de esto. Y es que el edificio está compuesto de 4 pisos, compuestos por unas bandejas. Ustedes las ven aquí. De un piso a otro van retrocediendo y van generando, digamos, espacios de doble y triple altura y esta cuádruple. Toda esta parte del gris un poco más oscuro de acá es un atrio y en realidad toda esta caja de edificio es un solo ambiente, es un solo espacio. Toda la gente comparte el aire y es un sistema que es muy difícil de lograr en Europa por los de separación de fuego y de control energético. Este proyecto tenía que contractualmente cumplir con LEED Gold y por lo cual lo tuvimos que hacer sumamente eficiente desde el punto de vista ambiental, a pesar de ser un proyecto que tiene mucho vidrio. Eh, esa, el resultado es un edificio muy abierto, muy conectado, con mucha luz natural y cercanía a la naturaleza. Son los tópicos, si se quiere, los temas que empiezan a interesar mucho a los arquitectos de hoy y sobre todo a aquellos que como mi estudio tienen trabajo en muchos proyectos para oficinas, para compañías de tecnología. Bueno, esto es una fachada, simplemente el control solar. Esta es la fachada norte que da contra el Parque Patricios. Eso es un poco, estos son renders, realmente no es un proyecto terminado. Pero la otra innovación, digamos que resultó para mí un poco casual y que quizás resulte ingenua para algunos, es que
el estudio Norman Foster obviamente es un estudio muy pulido que busca la calidad de materiales muy alta, increíble. Entonces pusimos nuestros objetivos eran muy altos, muy difíciles de lograr. Se quería un concreto casi perfecto. Elaboramos miles de protocolos de observación, de reparación, de corrección. Aquí simplemente algunos de esos reportes de obra donde se hacía la observación. Trajimos a un experto del Reino Unido a la Argentina, David Bennett. Aquí sale, hizo todo un análisis de lo que estaba saliendo mal en concreto en el proyecto. Hicimos un experimento, comenzamos a las 5:30 de la mañana cuando la temperatura era favorable, se hicieron todas las pruebas del caso, las pruebas que seguramente ustedes han visto muchas veces, pero de una manera controlada, con el experto ahí, mirando la temperatura. Y lo que resultó gracioso es que yo lo seguí durante 2 días, tomé como, no sé, 100 páginas de notas y al final él tomó un avión y se regresó y cuando desencoframos era la peor columna, desafortunadamente no tengo la foto exacta de esa columna, pero fue la peor columna de todo el proyecto. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué estamos haciendo todo este esfuerzo? Para ocultar digamos, las características naturales del concreto, porque estamos, digamos, luchando contra corriente. Por ahí había que tal vez sacar más bien o repotenciar esos atributos del concreto y dejar de luchar contra esa casi textura natural que trae. Y bueno, tomamos un poco más esa actitud. Los estándares cambiaron, los resultados fueron realmente increíbles. Había muchos temas todavía, manchas y demás, pero ya yo personalmente me empecé a dar cuenta que la calidad escultural que se le había dado con el diseño resultaba suficiente. Es un diseño muy simple, realmente, pero esos detalles de borde de losa, como estos de pequeños detalles, bóvedas para instalar las vigas frías, resultaban suficientemente escultóricos. Y el proyecto verificaba muy bien en su contexto. Realmente empezó a notarse, yo empecé a apreciar mucho este resultado. Al principio era un estrés impresionante con estas manchas en el concreto, eh, pero empezamos a cambiar un poco el punto de vista y apreciar más la riqueza del color, de los contrastes, de la textura del concreto, lo que ofrecía como material, la calidad tridimensional y escultórica que podía dar con los cambios de luz. Y fue interesante ver que esto se hizo no con tecnologías muy avanzadas, se hizo con recursos locales de bajo costo, el menor costo posible, por lo menos. Bueno, este encofrado para el vino de Alemania, porque es un sistema PERI, pero los paneles de fenólico fueron doblados, curveados en situ, y mucho del encofrado fue ensamblador in situ. Y bueno, estas son algunas fotos del proyecto construido, realmente verificando muy bien, con un espacio que es tremendamente innovador. Quizás mucha gente no lo note, pero lograr este tipo de espacio, este tipo de conectividad visual es importante, por lo cual yo me siento muy orgulloso de este proyecto. Paso a uno que tiene que ver también con la materialidad. Este es un proyecto del estudio de Thomas Herwig. Es un proyecto en Singapur, la Universidad Tecnológica de Nanyang. Más allá de la formalidad, del formalismo, de la apariencia, a algunos les gusta, a algunos no. Yo hoy no voy a decir si les gusta o no, pero quiero resaltar un par de cosas interesantes del tipo innovador y que me van a ir llevando un poco más hacia la tercera parte del tema de innovación al que quiero llegar, que es el arquitecto social, más social. Este es un proyecto que bueno, Thomas en general, el estudio trata de cambiar un poco la percepción o la manera en cómo se vienen haciendo las cosas de una manera estándar.
En general, digamos, las aulas, los corredores de las aulas estándar, como se tienen preconcebidos, son bastante aburridas, digámoslo, bastante pobres, no tienen luz natural muchas veces, tienen una configuración del maestro dando la clase, la gente frente, callada o haciendo preguntas solamente cuando le permiten. Pero este cliente requería crear un ambiente de aprendizaje para la era digital. Entonces, donde no existen esas jerarquías en Singapur, eh, digamos, el objetivo del estudio entonces fue esto, fue muy simple. Fue más bien, en vez de hacer un solo edificio, fue hacer 12 pequeñas torres conectadas por el mismo número de terrazas. Esas terrazas, en el medio de esas terrazas, crear un corazón, que es un tema recurrente del estudio, crear un corazón vital del edificio que permite una conexión visual entre las personas, que conecta todos los pisos entre sí. Esto por el clima, obviamente, Singapur permite también tener una arquitectura muy abierta. Y bueno, luego cuando se encuentra uno con la realidad de las reglamentaciones, del presupuesto, darse cuenta que el concreto era la única opción en ese momento, era lo único que realmente se podía hacer. Y del modo en que el estudio le gusta, el estudio tiene un compromiso muy grande con la materialidad, lo llaman materialidad profunda, deep materiality. Entonces el planteamiento era cómo darle un poquito de amor, ¿no? Del concreto, cómo hacer que esa frialdad que normalmente mucha gente asocia con el concreto no fuera, digamos, esa preconcepción no fuera el resultado de este edificio. Entonces, pues se comienza como para darle profundidad tridimensional, textura, pensando también que no es un edificio para ser visto desde lejos nada más, sino es un edificio para ser vivido. Esa tridimensionalidad también se le añade pigmento, color, se le trata de dar calidez, detalle, con sistemas de silicona muy simples, muy baratos, se le empieza a dar un poco de tridimensionalidad a las columnas también. Y luego se introduce con el trabajo de un artista italiano que se llama Sara Fanelli y fabricantes especializados para desarrollar moldes, son únicos para empezar a integrar un poquito de textura en los paneles de concreto del edificio. Entonces empieza a haber una serie de contrastes que le dan riqueza al edificio, multiplicidad de experiencias, multiplicidad de opuestos entre sí. Para algunos puede ser muy top, para otros puede ser agradable, pero lo importante, digamos, lo que resalto como un tema de una approach innovador de la arquitectura de hoy es realmente tratar de hacer una arquitectura para que sea vivida por la gente la toque y la experimente, no solamente para la fotografía de lejos. Entonces, un poco más de cerca, de nuevo, un poco más ese contraste y esa arquitectura que incluso dan ganas de tocar. Este es el resultado final, más que un proyecto formalista, que pretende ser social, pretende ser de experiencias, pretende mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Muy rápido también voy a presentar este, que es otra manera de aproximación al material del estudio también, de Herwig Studio. Este es el Museo de Arte Moderno Africano en Sudáfrica. Se terminó hace tal vez un par de años. Creo que Y estamos, perdón Germán, seguimos viendo la imagen de la universidad. Vos pasaste, sí, ya estoy avísame cuando cambie. a ver, el resto lo ve, yo me quedé como en una imagen anterior, en la última que mostraste de la universidad. El resto lo está viendo bien. A ver si pasás. Alguien ve esta imagen tiene un título que dice States Museum. Sí, no, nos quedamos, no sé por qué.
Pero nos quedamos ¿Vale? viendo la imagen anterior, sí, la última de Paro de compartir y la vuelvo a compartir. A universidad. ver, Ahí está, voy, dale. voy a intentar de nuevo. Sí, porque ahí me están confirmando en el chat que se quedó esa imagen trabada, no sé por qué, pero bueno, volvemos a esa parte de la presentación y seguimos. Vale, ahora no me deja compartir, no sé qué pasa. Ah, a ver, ya, creo. Ahí Ahora, está, perfecto. Perfecto. listo. Vale, bueno, es del Museo de Arte Moderno Africano en Sudáfrica. Tiene un approach completamente distinto al tratamiento del material, que es lo que lo hace interesante y un poco la innovación que quería traer a la mesa para discusión. Este es un edificio que, para el cual el cliente requería, el cliente básicamente era dueño, compró este silo, el antiguo silo, que era más patrimonio histórico de preservación de Johannesburgo, y quería hacer algo con él, quería hacer un museo, pero pues en un silo realmente era muy difícil cómo lograr hacer un museo. Tiene además un hotel. Pero la primera observación es que con los años y las capas de pintura se le había dado una apariencia realmente muy plana, muy aburrida, digamos, a la textura del material. Por lo cual, lo primero que se hizo fue exponer la textura, nuevamente recuperar esa riqueza, digamos, que ya está embebida en el material mismo y que antes se tenía como la tendencia a ocultar, pero ya me parece que hoy en día ya no. Y cómo transformar una estructura diseñada para almacenar granos en una galería de arte. Es el reto, ¿no? De nuevo el tema del corazón. Había que generar un corazón, traer la gente al interior, un edificio donde de nuevo lo importante es que la gente lo experimentara y no que la gente vaya a tomarse una foto desde afuera y diga, bueno, ya estuve en el museo, me tomé la foto, sino que hasta que la gente no lo experimente por dentro, en el interior no está completo. Los cilindros tienen una particularidad y es que cuando se cortan geométricamente en curvas generan geometrías muy interesantes. Entonces lo que se hizo es que se recuperó uno de los granos que se solían guardar en estos hilos, se aumentó, se escaneó digitalmente, aumentó miles de veces, no me acuerdo cuántas veces, y en el centro del edificio esa geometría se excavó. Se decidió excavar esa geometría para empezar a abrir los espacios de galería y hacer una atrio de acceso al edificio. Fue más bien un trabajo como de arqueología, ¿no? Más que de construcción, un poco de destrucción. Los cortes eran muy complejos, era un tema de descubrir y exponer más que lo contrario, descubrir el agregado, cortes muy complejos, obviamente había que reparar muchas cosas, es un trabajo muy difícil y preservando al mismo tiempo la tubularidad del proyecto, ¿no? Esa calidad que la hace tan especial del hecho de ser un silo eh, de granos. Eh, Se convirtió, como decía, más que nada en un trabajo de arqueología, excavar espacios más que construirlos. El proyecto está abierto al público y, bueno, con mucho éxito. Ha sido muy bien recibido. Tiene también en la parte superior, donde ustedes ven estas ventanas, tiene unas oficinas de administración y un hotel. Pero vamos a dejar eso para otra charla. Voy a pasar un poco ahora al tercero, digamos, que es el tema social. No soy un arquitecto social experto, no creo tampoco que ninguno de estos proyectos cumpla con todos los parámetros de la arquitectura social del mundo, como se empieza a plantear a futuro. Se siente que la innovación realmente de hoy y el futuro está en la arquitectura social. Este proyecto, por ejemplo, es de BIG, de Bjarke Ingels en Dinamarca. A mí me parece sumamente interesante. De nuevo, más allá
la crítica formal. Es una arquitectura, es una arquitectura entendida como aquella que pretende influenciar el comportamiento de las personas y a través de esa influencia mejorar su calidad de vida. Este tipo de arquitectura creo que se quiere hacer muy concienzudamente y planear con mucho cuidado, buscando analizar y entender grupos específicos de población. Y a través de este análisis, entenderlos y dar respuestas inteligentes para que mejoren sus ambientes, los ambientes en los que se desempeñan, en los que trabajan, en los que la forma como se desplazan, cómo se conectan entre sí, cómo interactúan. Este proyecto tiene la gran particularidad es que la gente puede ir en bicicleta hasta la puerta de su apartamento, todo el mundo en el edificio. La gente puede convivir con... es un poco más que un bloque tradicional de apartamentos, como que apila los ingredientes de un vecindario urbano y está animado en capas horizontales. Hay tipologías conectadas, es un paseo continuo, una ruta de bicicletas, donde la gente también sale a divertirse, a encontrarse. Realmente empieza a tener unos ingredientes muy interesantes que traen una riqueza a quienes viven allí, más allá simplemente de la experiencia de vivir en un apartamento encerrado. Hay otras iniciativas interesantes. Esto es un coworking space. Esto está en Londres, donde la premisa se quiere que el espacio donde la gente trabaja, bueno, primero esté rodeado de naturaleza, que tenga unas configuraciones distintas a lo común, que las relaciones entre las personas sean algo diferentes, las geometrías y demás. Y llevada un poco más al extremo, pienso yo que con mucho éxito está también de la misma compañía, Second Home, en Los Ángeles. Este diseño es de Cel Gascano y es una serie que se puede llamar como archipiélago, tal vez. Una serie de cabinas de diferentes escalas, de diferentes proporciones, que proveen una riqueza y una variedad de interacciones con personas que simplemente alquilan estos espacios para trabajar por horas, personas en que tienen encuentros casuales, que se ven unos a otros y bueno, necesitan diferentes niveles de concentración. Y esto lo que busca seguramente es aumentar la calidad de vida de quienes trabajan allí, la productividad también, entre otras cosas. Y en relación a ello, entonces voy a pasar a mi último proyecto de esta charla, y ese proyecto para Google, el campus de Google en California, eh, que se ha hecho en conjunto entre Hedwig Studio y Big Architects. Empezó con este master plan, todo empezó con este master plan. Google es dueño de muchos terrenos en esta zona de California y plantea un problema interesante respecto al espacio de trabajo. ¿Cuál es el espacio de trabajo que ellos necesitan para el futuro? ¿Qué los caracteriza? Ellos están en una búsqueda de ellos. Google sin duda es colorido y esto tiene un impacto en la forma de concebir los espacios de trabajo. Siempre tiene una intención de crear interiores divertidos, promueve un estilo de vida activo y sano, sobre todo saludable, y esto en particular ha sido un concepto que ha revolucionado los ambientes de trabajo. Esta revolución se está convirtiendo en un estándar de hoy y a futuro. Hay muchas compañías, las compañías enormes tecnológicas y muchas otras que están abrazando este concepto completamente. Google finalmente, bueno, ha crecido demasiado, se superó en el tamaño, se salió de la ropa y el gran paso para ellos fue pasar de estos edificios que ellos suelen alquilar, ellos tienen muchos cientos, y remodelarlos y adecuarlos para su gente. Pasaron a tener una ambición de mega escala, con requerimientos especiales, analizarse a ellos mismos, qué es lo que ellos necesitan para su industria, para la gente que trabaja con ellos, para retener talento, costos óptimos, etc.
Y en ese momento entramos nosotros en el juego. Este es uno de los proyectos que hemos hecho, que en la parte izquierda denota con este diagrama simplemente una nueva tipología que planteamos, que se está construyendo en el momento, la tipología relacionada con lo que ustedes ven a la derecha, inspirada un poco en cosas simples como el Land Art, el mercado de Medina, el Festival del Burning y básicamente el cielo cubierto de nubes. Esa inspiración traducida en un tema un poco más práctico es la parte inferior, el paisajismo, lo verde, la parte más pública abajo. De luego en ese nivel inferior es donde se ponen todas los amenities que Google requiere para sus empleados, que son muchos, y todas las salas de juntas que también requieren, que son muchas. En un piso superior, simplemente que funciona un poco como mezzanine, es donde está esa comunidad de gente, un poco como el Burning Man, donde se quiere dar una flexibilidad máxima a la gente que puede hacer lo que quiera, incluso con sus espacios, puede construir incluso sus propias estructuras si se quiere, de acuerdo a las necesidades de sus equipos. Y obviamente Google tiene unos requerimientos muy particulares de acuerdo al crecimiento de sus equipos. Ellos lo llaman barrios, comunidades, pueblos, etc. Luego está la parte de lo que se llama el soft architecture, que es un poco lo movible, ¿no? Lo que se puede quitar y poner muy rápido. Y lo que se llama el canopy, que es la cubierta. Este proyecto empezó de un modo simple. Es la parte, el concepto en un momento muy inicial, donde lo que se quería era tener un pueblo cubierto a través de una tela, de una carpa. En ese momento se pretendía que fuera de vidrio, esto estamos hablando de hace 6 años. Con esto se eliminan las fachadas, se provee gran flexibilidad en el interior. Todos los bloques interiores o ningún bloque interior requeriría de fachada porque se podría controlar localmente sus microclimas. Bueno, generó mucha publicidad, fue muy interesante, pero lo que sucedió es que, claro, sabíamos que esto iba a ser costoso, es muy complejo y muy costoso, una piel de vidrio de estas características requiere un control solar de miles de artefactos, y esos artefactos hay que diseñarlos y a su vez hay que ponerlos a funcionar, hay que mantenerlos. La rata el promedio de fallo y de reemplazo de estos artefactos es muy complejo de manejar. Por lo cual, bueno, el natural de optimización de costos y se llegó a través de muchos pasos que hoy no muestro, pero con el tiempo se llegó a una cosa mucho más aterrizada, que es esto que ustedes ven acá. Es una estructura, a pesar de ser un edificio de escala casi de estadio o de coliseo, diría yo, es un edificio solamente de 2 plantas. Responde puramente a las necesidades y a los requerimientos del cliente, pero estos requerimientos tienen que ver con la calidad de vida de sus empleados, la experiencia de ellos como usuarios, de crear espacios que sean realmente, que ayuden a retener el talento de la gente que trabaja en Google. Y bueno, y una serie de cosas más que incluyen mejorar su calidad de vida y su felicidad. Y Google tiene como objetivo que sus empleados lleguen a vivir en promedio más años, lleguen a tener una longevidad mayor que el resto de la población que los rodea, solamente a través de proveer estas mejoras en sus calidades de vida. Esto es algo un poco de los interiores, cómo funciona la planta baja con unos patios que se abren, obviamente, al ser un edificio con una planta tan profunda. Pues requiere una serie de patios para poder traer luz natural a las plantas de abajo. El edificio en construcción hoy en día. Muy brevemente voy a mencionar que la estructura es una combinación de 4 elementos estructurales, es un híbrido, prácticamente de todas las estructuras, tipos de estructuras de largas luces que existen.
el arco, la cercha, la catenaria y el caparazón. Y este es el resultado, como se ve hoy en día, está hoy en día más avanzado. Ya hace unos meses que no tengo oportunidad de visitarlo, obviamente con el tema COVID y demás, y los viajes se han detenido, pero esto es un poco el progreso del edificio. Realmente voy a cerrar con este proyecto, pero lo que quería resaltar no era, digamos, no es una promoción de Google como compañía, ni como arquitectura, sino que lo que es interesante y encontramos en otros proyectos hoy en día empieza a ser como la dirección a tomar, es esa conciencia de hacer una arquitectura que influencie el comportamiento de las personas, que mejore su calidad de vida, que empiece a traer beneficios que empiezan a reflejar no solamente en la felicidad de esas personas y de sus familias, sino que eso redunda también en la productividad de las compañías. Y bueno, que finalmente todo eso lo que se espera es que se multipliquen, los beneficios de todo eso se multipliquen a las comunidades y lo que yo veo es que esa es realmente la verdadera innovación que está teniendo lugar ahora mismo en el mundo. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias. Te paso